hacerlo de día. Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. La ausencia de una política real. O sea, no podemos pretender otra cosa que este aumento, que esta realidad que estamos viendo, si no hemos tenido campañas reales, concretas, sistemáticas y mantenidas en el tiempo. O sea, no podemos, si nosotros nos remontamos a la historia de la tuberculosis y la sífilis en nuestro país y nuestra exitosa imagen a nivel de América Latina y el mundo con respecto a desde principios de siglo cómo se manejó la tuberculosis y la sífilis, si nosotros hubiésemos hecho la cuarta parte de lo que se hizo en ese contexto, en el VIH, otras cifras tendríamos, otro sistema de control tendríamos. Pero cuando nosotros nos vemos enfrentados a que recién hace un año tuvimos la primera campaña en donde se habló de condón abiertamente, después de 30 años de VIH, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no podemos sorprendernos. Si no tenemos campañas sistemáticas, me gustaría saber cuántos dispensadores de condones hay en esta facultad gratuitos. ¿Cuántos? ¿Cuántos dispensadores de condones hay en los colegios o en los liceos donde hay adolescentes que tienen vida sexual activa, o en las empresas donde hay personas con vida sexual activa? ¿Dónde están los dispensadores de condones gratuitos? ¿Dónde están los dispensadores de folletería y de información? Nada de eso está. No hay campañas sistemáticas. Muchas de las cosas se hacen con la presión de la sociedad civil, a la que yo también pertenezco. Yo también fui por muchos años concejal de Biopositivo, y aparte de mi trinchera en el área asistencial y docente, está mi trinchera desde las personas que viven con VIH. Entonces, la mirada es sumamente crítica a la política, a la ausencia de un programa real, a la ausencia de políticas reales. Ahora hay una iniciativa que nos convocaron para el próximo 7 a muchas organizaciones en el ministerio, porque al parecer hay alguna imagen de empezar a reaccionar frente a esta situación. Pero básicamente es la falta de programas y políticas, el colapso del sistema público. O sea, a nosotros, yo no sé cuántos servicios públicos atienden en horario continuado hasta las 8 o 9 de la noche para hacer pruebas de VIH y atender pacientes con VIH, o monitorear adherencia al tratamiento y monitorear su educación. ¿Cuántos hospitales? Yo no conozco ninguno. Lo único que conozco es el programa del Lucio Córdoba, que tiene una atención diferida para la toma de examen, de los exámenes de control, cárguese de 4 hasta las 7 de la tarde, pero no conozco otro. Desgraciadamente mi hospital tampoco lo tiene. Héctor. Sumándome un poco a las palabras de Ángelo, que, bueno, con su envidiable experiencia, igual harto sabe de las campañas que se han hecho. Primero, que la campaña VIH-Sida que se lanzó el año pasado invisibiliza a una gran parte de la población, que es la población más adulta, no tan joven, porque si ustedes se fijan en los afiches, que acá mismo hay uno, es gente joven, adulto joven, adolescentes, pero va todo enfocado en las parejas heterosexuales jóvenes y las parejas homosexuales jóvenes, homosexuales hombres, porque en la campaña tampoco hay dos mujeres besándose, al menos yo no he visto. Sí, pero claro, o sea, pero fue a contrapelo, o sea. Es un tema de invisibilización bien considerable. Aparte que lo que pasa con VIH, estoy hablando más de la experiencia que me ha dado el trabajar en inmunología, es que es un poco bola de nieve. O sea, las personas se enteran de que hay un centro, sea cual sea, que toma exámenes de manera gratuita, entonces tienes más personas que consultan, entonces más personas que son diagnosticadas. Desde esta campaña como que recién se están fortaleciendo un poco más los conductos regulares para diagnosticar. Antes era como
un poco más dejaba a la deriva el tema del diagnóstico. Solamente se cumplía con el tema administrativo. Y claro, después los centros se lavaban un poco las manos, como no, nosotros ya hicimos el diagnóstico, ya está enviado a tal plataforma, no hay más que hacer. Entonces, hay hartos temas que considerar con la campaña. Ahí, tu reflexión me hizo mucho, recordé varias cosas que hay pendientes. Por ejemplo, nosotros tenemos que actuar frente a población cautiva. Si va un paciente, una persona, a consultar porque se quiere hacer el examen, hay que captarlo y no obstaculizarlo. Entonces, lo que tendemos en todos los sistemas, público y privado, es a poner un protocolo que es absolutamente obstaculizante. A ver, ¿dónde está su orden médica? No tiene orden médica. Ignorancia supina, porque la ley y el reglamento de la ley dice que hay una forma que se llama consulta espontánea que no requiere orden médica. Pero los prestadores de salud pública y privada no lo saben, no conocen su trabajo y exigen un documento que no tendrían por qué exigir, porque el usuario que quiere hacerse una prueba de VIH puede hacer una consulta espontánea sin ninguna orden médica. Número uno, o sea, hay falta de información absoluta. Después, va un paciente o va una persona a consultar a un consultorio o a un hospital público. Me ha tocado muchas veces verlo, que luego, pese a que pasa esto, los recibo yo en la fundación, con una gonorrea o una sífilis y lo citan para 2 semanas más o para 1 semana más. ¿Cómo vas a citar a una persona que va con una gonorrea o con sintomatología de gonorrea y sífilis para ni siquiera 2 días más? Porque en esos 2 días no va a ser 1, van a ser 5 más los que tienen sífilis o gonorrea. Y en 1 semana van a ser 10. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es una falta de mirada política de salud pública. O sea, no hay dónde perderse en este contexto. No sé qué opinan ustedes. Entonces, frente a eso es lo que hay que cambiar actitudes. Siento que falta mucha educación, no solamente a la población, así como educación sexual, sino que educación a los mismos profesionales. Por ejemplo, en consultorio se ve harto, me ha tocado, porque junto con una amiga y colega, Camila Videla, administramos una página de educación sexual que se llama Duda Sexual, y nos llegan hartas dudas en las que nos dicen o nos preguntan dónde nos podemos hacer el examen. Lo ideal es la puerta de entrada al sistema son los SFAM, los consultorios, atención primaria. Y nos encontramos con la sorpresa, la desagradable sorpresa de que cuando las personas van a consultar son primero derivadas a la matrona o el matrón, siendo que cualquiera puede dar una orden para VIH. Y que no la requiere. Claro. Que no requiere una orden. Y además, cuando se ven enfrentadas a una matrona o un matrón, este profesional pone en duda el por qué la persona se quiere hacer el examen. O sea, primero ningunea la intencionalidad de la persona de hacerse el examen. Bueno, y ese es como el error más grave que se puede hacer. O sea, más allá de la barrera administrativa que existe con la firma del consentimiento, es una barrera que simplemente no te da acceso a hacerte el examen. Y eso no puede ser. Así que hago el llamado bueno, principalmente a mis compañeritas, compañeritos, matronas, matrones, que, o sea, si alguien les pide el examen es porque algo de información tiene esa persona y no se puede obstaculizar eso. Y cuando tú hablas de la barrera del consentimiento, yo ahí sería cauto. Yo creo que es muy importante el consentimiento informado. Sí. Y la autorización, o sea, porque nosotros tenemos una sociedad sumamente discriminadora y sumamente prejuiciosa que puede, ya se ha visto, realizar exámenes sin consentimiento. Entonces yo creo que el examen requiere consejería y requiere consentimiento. Ahora, eso no lo tenemos que mirar como una barrera, creo yo. Tenemos que mirarlo como un plus. O sea, requiere consentimiento y requiere consejería. Formemos más consejeros. Los consejeros no necesariamente tienen que ser profesionales de la salud.
pueden ser, o sea, de hecho el concepto es consejería de pares. Los consejeros pueden ser personas de la sociedad civil, los mismos funcionarios del hospital, desde el nivel administrativo, desde el nivel operativo, el nivel profesional, todo el ámbito. Los consejeros pueden ser profesores, los consejeros pueden ser todos los individuos a los que le entreguemos las herramientas mínimas necesarias, que son bastante fáciles de entregar, pero eso requiere un programa, requiere un esfuerzo, que nosotros lo hacemos en la Fundación sistemáticamente, sin recursos destinados para ello, con voluntariado, pero que sí se pueden hacer. Yo creo que ahí es súper importante esa parte. O sea, yo no me gustaría, porque yo he visto que muchas veces se plantea el consentimiento y el permiso como una barrera, pero ahí caemos inmediatamente en el riesgo de que se le realice el examen a una persona sin su consentimiento, como una norma de selección, ¿no es cierto?, en un trabajo u otra cosa. Y nosotros sabemos perfectamente que el VIH no limita en absolutamente nada ningún ejercicio de ningún oficio o profesión. Y se los digo yo, que vivo hace 30 años con VIH. Tengo una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se podría mejorar la campaña de prevención? O mejor dicho, ¿en qué se debería enfocar esta campaña? No solo de VIH, sino que también de otras ITS que, de las que no se habla, no son invisibilizadas. Primero, siento que es sumamente importante el sacarse de la cabeza que hacerse el examen es algo preventivo. El hacerse el examen es una oportunidad para tener un diagnóstico pronto y a tiempo para luego tomar las conductas, ya sea iniciar tratamiento, no sé. Pero el hacerse el examen implica que ya hubo exposición. Lo que hay que hacer para mejorar los programas para mejorar este programa, es primero tener una educación sexual basal que tenga la información básica. O sea, primero entregar la información necesaria para que las personas se hagan responsables de sus actos. Explicar los riesgos que existen detrás de cada práctica sexual que existe. El sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, desmitificar que, por ejemplo, entre dos mujeres no pueden haber infecciones de transmisión sexual, sacar de la mente el hecho de que si no hay penetración tampoco hay transmisión de infecciones. Es un tema más de evaluar las conductas que incorporar la toma del examen como algo preventivo. La toma del examen es necesaria, porque sí, es algo básico. Todos deberíamos hacernos el examen cada cierto tiempo evaluando nuestras propias conductas. Y no solamente el examen del VIH, sino que BDRL, ojalá cultivos de flujo, pero eso es... Tener un perfil de vida sexual activa. O sea, si todas las personas que tienen vida sexual activa deberían cada 6 meses hacerse un perfil, ¿no es cierto?, de exámenes que podrías, ¿no es cierto?, adquirir. Pero además de eso deberías tener un programa de vacunación, como lo tenemos para las niñas, ¿no es cierto? Pero ese programa de vacunación, que es un poco cuestionado, pero que hay mucha información sobre lo beneficioso que es la vacuna para el papiloma a la población transversal, incluso a la población que ya ha tenido, ¿no es cierto?, papiloma, y que tiene una transversalidad tremenda en términos muy beneficiosos. O sea, yo tendría toda la población vacunada para hepatitis B, para hepatitis A, que fue nuestra explosión a la que se reaccionó bastante bien, porque no todo es malo. O sea, siento que frente a la hepatitis A el año pasado, como enfermedad de transmisión sexual, porque fue, siendo la hepatitis A un ejemplo de lo que es la transmisión por fecalismo en términos de alimentos contaminados, en Europa, Estados Unidos y en nuestro país, en América Latina, el explosivo fue por sexo oral, o sea, lengua ana. Entonces, esa fue la explosión. Entonces, esas cosas no se hablan. Y eso hay que decirlo, porque educan. Hay que hablar de cada cosa por su nombre. Entonces, en ese contexto, yo creo que el perfil de examen de transmisión sexual cada 6 meses es fundamental. Y ese puede salir muy caro, me dirá algo, pero un día de cama UTI de un paciente descompensado que no se trató y que no se controló y que no sabía que era VIH, financia cientos de exámenes.
Entonces, ¿qué es lo que no queremos? O sea, una mirada también económica para todos los que tienen una mirada económica frente al tema. Yo les digo, esto es una mirada económica también. Si yo quiero hacer un programa racional económico, yo invierto en prevención. Yo quiero tener a toda mi población sin enfermarse, sin ausentismo laboral, sin colapsar sistemas de salud que están colapsados en este momento por los programas de VIH, porque además no hay recursos. Bueno, ese es otro tema que vendrá, que tú lo conoces mejor que yo, que no hay recursos ni de médicos, ni de matronas, ni de enfermeras y físicos. O sea, el sistema público de salud atiende probablemente con la misma dotación un programa de VIH con la dotación profesional que atiende al 80% de la población, equivalente con la misma dotación y menos a veces a un programa privado que atiende al 20% de la población. Y que así tampoco es eficiente, lo que habla bastante eficientemente de nuestros programas públicos, que yo siempre defiendo la eficiencia del programa público pese a todos los bemoles que hay de recursos. Bueno, Héctor no tiene nada más que agregar. Entonces pasamos a la siguiente sección, que es la sección sobre creencias respecto a las infecciones de transmisión sexual. La primera dice, en relaciones mujer-mujer no hay riesgo de contagiar ITS. ¿Quién quiere responder? Partiendo de la base, respecto a las infecciones de transmisión sexual, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de transmisión. Una es a través de contacto, que se da más en las lesiones que aparecen por sobre la piel, como las verrugas genitales, las lesiones por herpes, los chancros por sífilis, entre otras. Hay muchas. Entonces, cuando ocurre contacto directo o sea, al momento de las prácticas sexuales diversas, por supuesto que puede haber transmisión, ya sea, claro, o sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, entre las mujeres, si bien en ocasiones no hay penetración, puede haber contacto vulva-vulva, boca-vulva, boca-ano, y todas esas son vías de transmisión para muchas de las infecciones de transmisión sexual. Por otra parte, hay parejas de mujeres que tienen sexo con mujeres que incorporan juguetes sexuales y no utilizan, por ejemplo, un preservativo exclusivo para cada usuaria. Entonces ahí también, si le colocan un condón a un dildo, por ejemplo, y ambas lo comparten, se pierde un poco la finalidad de ocupar preservativo, porque igual hay transmisión por flujo y no solamente por contacto. Y pensemos también que todo el rato hemos estado hablando de 2 en el acto. Pero ¿por qué tenemos que pensar que solamente pueden ser 2? Pueden ser 3, 4 y 5. Y habitualmente pueden ser 3. O sea, tenemos que abrir nuestra mirada a que el sexo es tan libre y diverso como cantidad de personas hay practicándolo. Y eso no tiene que tener ni un juicio, ni una sorpresa. Es una realidad. Y es lo que ese grupo, esas personas, ese trío, ese cuarteto deciden. Pero si lo deciden con información, todo bien. O sea, si el problema es cuando no tienen información, no tienen recursos y no tienen elementos de juicio. Hay algo que me gustaría colgarme de esta pregunta con respecto a la mujer. La mujer es ampliamente discriminada en todo ámbito de cosas y especialmente en el VIH, en mi experiencia en la fundación, que no tiene exactamente que ver con esta pregunta, pero que sí involucra a mujeres, ha sido tener muchas pacientes, por lo menos más de 8, que son señoras mayores, algunas de estrato social muy alto, ¿no es cierto?, que deambularon por todas las clínicas, o por lo menos por 4 o 5 centros muy exclusivos de Santiago y caros, tratadas por más de 2 años por diferentes patologías, anorexia nerviosa, Crohn, todo lo que esto, hasta que a alguien se le ocurrió, que incluso una de ellas fue ella misma, después de 2 años de deambular, y habitualmente pueden ser 3. O sea, tenemos que abrir nuestra mirada que el sexo es tan libre y diverso como cantidad de personas hay practicándolo. Y eso no tiene que tener ni un juicio, ni una sorpresa, es una realidad.
Y es lo que ese grupo, esas personas, ese trío, ese cuarteto deciden. Pero si lo deciden con información, todo bien. O sea, si el problema es cuando no tienen información, no tienen recursos y no tienen elementos de juicio. Hay algo que me gustaría colgarme de esta pregunta con respecto a la mujer. La mujer es ampliamente discriminada en todo ámbito de cosas y especialmente en el VIH, mi experiencia en la fundación, que no tiene exactamente que ver con esta pregunta, pero que sí involucra a mujeres, ha sido tener muchos pacientes, por lo menos más de 8, que son señoras mayores, algunas de estrato social muy alto, ¿no es cierto?, que deambularon por todas las clínicas, o por lo menos por 4 o 5 centros muy exclusivos de Santiago y caros, tratadas por más de 2 años por diferentes patologías, anorexia nerviosa, Crohn, todo esto, hasta que a alguien se le ocurrió, que incluso una de ellas fue ella misma, después de 2 años de deambular, iba con la orden en que le pedían de todo y ella se marcó el dedo. Porque a ninguna profesional se le ocurrió en el mito, ¿no es cierto?, de que a quién le da SIDA, a quién le da VIH, quién tiene infecciones. Podría ser una mujer ABC1, buena moza, ¿no es cierto?, y que se veía, entre comillas, limpiecita. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ese sesgo yo lo he visto muchas veces. O sea, he visto varios pacientes nuestras que se les diagnosticó tardíamente por un prejuicio del clínico. Y eso también es un tema que tiene que ver con cómo se enfoca la salud sexual. Lo que tú mencionabas antes con el tema de los adultos mayores. O sea, el advenimiento del Viagra cambió la sexualidad del adulto mayor absolutamente, y eso nadie se hace cargo. Y muchas veces ellos piensan que no tienen riesgo porque no aparecen en los spots, porque no aparecen. Y yo he conocido casos en que por sexo casual, en un club de tango, ¿no es cierto?, alguien adquirió el virus. Y eso, habitualmente tú no te lo imaginas. No lo pondrías como un ejemplo si alguien te dijera, mencione 7 situaciones. Yo no mencionaría, o sea, ¿quién mencionaría personas de sobre 70 años en un club de tango por sexo casual? ¿Y es? Ya. Vamos a pasar a la siguiente creencia. El VIH solo lo contraen los hombres gays y los drogadictos. O drogadictos. Esto es cierto. Bueno, no. No. O sea, todas las personas... A ver, el VIH se transmite de 3 maneras exclusivamente. Una es vía sexual, a través de sexo anal, oral o vaginal. Y ahí cuando se hacen las consejerías, muchas personas se sorprenden de saber que el sexo oral también es riesgoso para contraer el VIH, aunque en menor medida, pero es riesgoso igual, es una conducta de riesgo. Vía sexual, vía sanguínea, que se da más en personas que utilizan drogas inyectables y comparten jeringa. Y la última es vía vertical, que es materno-fetal, durante la gestación, parto o lactancia, cuando la madre es VIH positivo, puede transmitir el virus. Sin tratamiento. Claro, sin tratamiento. Sin tratamiento. Esas son las 3 únicas maneras. No solamente los hombres que tienen sexo con hombres y los drogadictos están expuestos a contraer el VIH, sino que cualquiera de las personas que caiga bajo estas 3 grandes tipos de transmisión. No, en general, básicamente eso. Pero, o sea, yo conozco muchos hombres gay o homosexuales que tienen sexo con hombres que no tienen VIH. Y conozco muchos hombres heterosexuales que tienen VIH. Y conozco muchas personas que no consumen ninguna droga y que tienen VIH. Entonces, no es tema. Yo creo que aquí hay un tema de protegerse, no protegerse, y de tener información, no tener información. Y de tener acceso a las barreras, y de tener acceso y recursos. O sea, yo no consigo que en el consultorio le entreguen 10 condones para todo el mes a una persona, y que si la persona dice, oye, pero eso no me alcanza,
lo que han mirado con una mirada de juicio, o sea, perdemos toda la perspectiva de la prevención en ese contexto, solo con esa mirada. La siguiente. Los jabones íntimos previenen el contagio de ITS. Nosotros no lo prevíamos. Me encanta este mito porque siento que se tiene el concepto de que la vagina es sucia y que con el jabón se limpia y está limpiecita. Y no. Dentro de la vagina existen diversos microorganismos que ayudan a mantener parte de la microbiota normal y así mantener una salud vaginal. Claro, el equilibrio de la microbiota. El incorporar jabones, bueno, antes de seguir, se puede clasificar, entre comillas, a las mujeres según los porcentajes de bacterias y hongos y los tipos de bacterias y hongos que tengan en su vagina. Y los jabones íntimos se hacen en base a ciertas poblaciones que por supuesto no le van a servir a todas las mujeres porque no todas las mujeres comparten los mismos porcentajes ni las mismas bacterias en su vagina. Entonces, si bien a una persona quizás le sirva el jabón íntimo como para mantener, o sea, no le genera malestar el jabón íntimo cuando lo ocupa, pero si otra mujer ocupa el mismo jabón íntimo le puede desencadenar una vaginosis horrible y que necesite tratamiento y todo. El jabón íntimo, bueno, dicho eso, el jabón íntimo no debe ser pensado como una manera de prevenir infecciones porque en ningún momento crea alguna barrera como para prevenir intercambio de fluidos o lesiones creadas por el coito. Si es que el jabón íntimo genera algún tipo de infección vaginal, podría poner a la mujer en mayor riesgo de contraer alguna infección por la misma irritación que puede generar esta infección. Hace que el tejido de la vagina sea mucho más lábil al momento de la penetración, ocurren lesiones y esas son puertas de entrada para cualquier infección. Así que no, el jabón íntimo no sirve para prevenir. Y es más, yo creo que perjudica, o sea, mi experiencia generalmente ha sido que al alterar el pH generalmente provoca problemas. El mejor ejemplo mnemotécnico del pH es que a todos no nos queda los mismos perfumes. Y que el perfume que te queda a ti fantástico, a veces me ve horrible. Y eso tiene que ver con el pH, tiene que ver con esta situación. ¿Y si dice pH neutro? La pregunta fue si dice pH neutro. Sí. La vagina no es pH neutro. El pH de la vagina no es 7. Es entre 4, 5 y 5. Ahora, si mis profes están escuchando, por favor, mátenme si me equivoco. Pero la vagina es ácida, en la mayoría de los casos. En incorporar jabones altera ese pH. Muy bien, como dijo Ángel. Y si lo altera, el pH de la vagina es una medida de protección en contra de bacterias que puedan hacer una sobreinfección en la vagina. Si se altera el pH, se altera el ambiente óptimo para las bacterias que protegen la vagina. Entonces, no. Pasamos a la siguiente. Dice, no hay contagio de ITS a través del sexo oral. Me encantaría esa pregunta, me encanta, porque yo tengo experiencia de usuarios. Cuando nosotros recibimos a los pacientes de la fundación, en el hospital nosotros hacemos una consejería exhaustiva y hacemos una interrogación que tiene que ver con cómo hacia adelante vamos a modular su adherencia al tratamiento, ¿no es cierto?, su ingreso al programa más que mejor le calce, cómo lo vamos a ir guiando en términos de los medicamentos. Ahí podemos detectar si hay algún germen, ¿no es cierto?, de temas antimedicamentos que tienen todos estos mitos contra las corrupciones farmacéuticas que existen, pero que no tienen que ver precisamente con esta parte, ¿no es cierto?, con dejar de utilizar medicamentos. Y en ese contexto, nuestra análisis ha sido bastante, hemos encontrado muchos casos en que los consultantes
nos han relatado que en el 100% de sus prácticas sexuales penetrativas ellos usan condón. Entonces nos queda solamente la barrera del sexo oral. Y si nosotros tomamos un pequeño detalle de que la población chilena tiene una salud dental no buena, ni siquiera regular, sino que muy mala, ¿no es cierto?, con gran porcentaje de sangramiento y gingivitis. Tenemos la porcentaje. La que viene dice, el condón evita el contagio de papiloma. ¿Qué quiere responder? Ya, el virus del papiloma humano es un virus de reservorio humano. Existen dos grandes tipos de virus y se clasifican según el riesgo que tienen de generar o no cáncer. Están los de alto riesgo, que son las cepas que pueden producir cáncer, y están los de bajo riesgo que tienden a producir verrugas. Es imposible, bueno, no, es posible saber mediante PCR y técnicas moleculares qué persona es portadora de qué virus, pero es muy poco costo efectivo considerando que si se hace una correcta educación sexual se puede prevenir se puede disminuir la transmisión del virus del papiloma humano. Hay que tener en cuenta que el virus del papiloma humano puede afectar, bueno, me imagino que esto es infección de transmisión sexual, enfocado a genitales, o sea, boca, genitales y ano. Si se utiliza preservativo, condón masculino o femenino, se debe garantizar de que el preservativo cubre a la lesión, a la verruga, porque si no lo cubre, la transmisión va a ser casi inminente. Por ejemplo, si una persona tiene una verruga en el escroto y utiliza un condón masculino, el condón masculino no cubre el escroto, solamente cubre el pene. Entonces, al tener relaciones sexuales, el escroto al no estar cubierto tiene este riesgo de contagio. Nosotros como Duda Sexual somos muy entusiastas con autoexaminarse para conocer bien los genitales propios, para saber cuándo hay que poner atención en si ese porotito no está mal. Para así consultar, si el tratamiento correcto, etc. Pero además al momento de las relaciones sexuales tampoco tener miedo a examinar los genitales ajenos. O sea, finalmente alguna parte de ese cuerpo extraño posiblemente entre en tu cuerpo por responsabilidad con uno mismo, por amor propio. Uno igual podría... No, de verdad que no cuesta nada así como antes de hacer sexo oral con preservativo. ¿Ven? Ah, ya. Es muy importante tener esa iniciativa al momento de las relaciones sexuales. Perderle el miedo a cuidarse. No es algo menos. En ese contexto yo también agregaría barreras, las barreras. Hay mascarillas para hacer sexo oral, hay barreras para hacer sexo oral a la ano y a la vagina, hay condones para los dedos, porque cuando tú haces estimulación del clítoris o de la próstata en el ano, también los dedos, o sea, ¿quién usa condones para los dedos? O un guante. Y nosotros generalmente podemos tener lesiones, ¿no es cierto?, en la cutícula. Y son, o sea, pensemos objetivamente en todo como una puerta de entrada. Hay muchas veces que los usuarios dicen, no, o sea, es que a mí no me gusta usar condón porque el condón me queda chico, me aprieta. Lo he escuchado bastantes veces. Bueno, yo le hago el ejercicio de ponerme el condón en el brazo y le digo, te aprieta este condón que me cabe en la mano. O sea, lo hago. Bueno, pero esas cosas pasan. Pero también yo he optado por enviar a todas las personas que dicen que no les acomoda el tema del condón a algunos lugares. Yo conozco uno, lata que voy a hacer, lo tengo que mencionar porque es el único que conozco, que es la Condonería Nacional, que tiene diversos tipos de condones de diversos tamaños, de diversos grosores y sensibilidades, y
tiene condones para los dedos, tiene barreras, diferentes barreras que yo incluso no conocía, para actuar con la lengua, para barreras para la vagina y para el ano. O sea, hay un montón de cosas que existen y que pueden ser lúdicas y divertidas frente a la práctica sexual, y que yo creo que hay que incorporarla en la conversa. O sea, esto, como dices tú, tiene que tener que ver primero con luz, después examinando, jugando, haciendo una previa amplia que te permita conocer el escenario. Esto igual es como la vida, o sea, tú no te tiras a un río o un rico sin examinar más o menos si vaya a caer en el agua o no. Tú más o menos te caes en una cuenta, hay que tener lo mismo. Mujeres con VIH no pueden tener hijos. Este es un tema porque muchas de las mujeres que ingresan, o por lo menos que yo he visto que ingresan al programa, se ven muy afectadas por el hecho de, primero el hecho de tener VIH, que conlleva todo un estigma que más o menos todos nos podemos imaginar, pero de cierta manera bueno, yo siempre les digo a todas las personas que el temor asociado al VIH viene desde la falta de información. Y eso es, o sea, se sabe, es lo que nos enseñan a nosotros desde primero, que si es que la persona no sabe acerca de un tema, le va a tener miedo. Entonces, durante las consejerías, si es que la persona manifiesta esta inquietud, es necesario explicarle que sí es posible tener hijos, hijas, siempre y cuando la persona sea adherente al tratamiento, logre cierto nivel de carga viral que sea aceptable, porque disminuye, o sea, según las normas, que ya están antiguitas, ¿ya? Son del 2013, las normas de prevención de la transmisión vertical del VIH, dice que con una carga viral menor a 1000 copias, ya se puede, o sea, la transmisión vertical de madre a hijo o hija es casi ínfima, e incluso con menos de 1000 copias, la mujer con el consentimiento de ella y la información entregada, incluso puede tener un parto vaginal. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, es posible que las mujeres tengan descendencia teniendo VIH, pero es un tema que depende mucho de cómo ellas se enfrenten a la infección. O sea, si tienen un tema con el diagnóstico que quizás pueda poner en jaque la adherencia al tratamiento y eso puede aumentar la carga viral, es como que primero hay que ver que sea todo, que sea un ambiente estable mentalmente para la tranquilidad de ella y también para proteger para prevenir una posible infección. La que viene, con 3 condones hay más protección. Eso en el contexto de los dichos del ministro de Educación. Yo creo que esto ni siquiera es un tema, o sea, este tema yo creo que lo puede contestar cualquier persona, cualquier de la audiencia aquí y mucha gente que nos está viendo. O sea, claramente, nosotros sabemos que el roce y la fricción provoca ruptura. Entonces, el condón es uno, las barreras son una. O sea, si tú usas 2 condones va a haber fricción, ¿no es cierto?, entre los 2 materiales y puede haber ruptura. O sea, es una cuestión mecánica de física de primer año, así que, y de los ramos básicos. ¿Quieres agregar algo? Sí, así como dato curioso, el hecho de, bueno, la masificación de la entrega de información respecto al condón femenino es maravillosa. Encuentro que es una herramienta que permite que las mujeres se puedan empoderar de su propia sexualidad. Se puede colocar hasta 8 horas antes de la penetración. O sea, las chiquillas dicen voy a carretear, se colocan el condón antes de salir y igual sí, o sea, qué bacán es eso. Pero, hay un gran pero, el hecho de utilizar un condón femenino y un condón masculino también aumenta el roce y puede generar que ambos se rompan, que es completamente contraproducente. Es solamente uno. Uno o el otro. No, a lo mejor.
A continuación vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que se llama El Correo Dice. Aquí tenemos preguntas que envían nuestros compañeras y compañeras. Les agradecemos. Y tienen que escoger uno. Como correo aéreo. Ya, ahora otro. ¿Quién parte? Vamos a ver qué dice. ¿Qué opinan del nivel de educación sexual en Chile? ¿Qué medidas se deben tomar para mejorarla? Esta la debo haber hecho yo mismo. Porque yo fui uno de los autores del libro de las 100 preguntas de la Municipalidad de Santiago, ¿no es cierto?, que nos quisieron quemar vivos, y yo pensé que era maravilloso, porque, o sea, todavía se recuerda a las brujas de Salem, y yo creo que es muy bueno ser una bruja en Salem. Esa experiencia para nosotros fue una dinámica absolutamente accidental, y perdonen que, o sea, la educación es tan mala, ¿no es cierto?, porque es inexistente y es errónea, porque nos entregan herramientas en todo ámbito de cosas. O sea, para mí es impresentable que más del 40 o 50% de mis compañeros del hospital y de mis compañeros de la salud no tengan herramientas y no conozcan a cabalidad el tema. Es impresentable que cuando consulta a un paciente por un tema de VIH se lo peloteen entre los diferentes especialistas y que el único que puede resolver es el infectólogo, como que nadie más estudió salud pública, como que nadie más estudió medicina interna, como que nadie tuvo ningún ramo de infecciones transmisibles. O sea, ¿qué estamos hablando? Si a ese nivel tenemos falencia, si yo hago hace 10 años bioquímica clínica en la Universidad de Chile y en la Andrés Bello, y todos los años diagnostico a alguno de mis alumnos, que me parece terrible, quiere decir que hay mala educación, tomando en cuenta que el curso se dicta en quinto o sexto año de las carreras, las que yo le hago clase. ¿De qué estamos hablando? O sea, que estos son los primeros 3 años con la prevención y con el autocuidado de salud de personas que estudian carreras de salud. Entonces, yo tengo esa imagen. ¿Qué pasa con la población general? Yo creo que eso responde de alguna manera a la mirada. Fue lo que nos motivó en la Municipalidad de Santiago cuando se nos consultó. Había un voluntario nuestro de la Fundación que es el encargado del área psicosocial, el psicólogo que trabaja con nosotros en el área psicosocial como voluntario de la Fundación, que además trabaja en la Municipalidad de Santiago en un espacio que se llama espacio joven o espacio abierto, en que los jóvenes van, asisten, se les hace educación, y había unas cajas donde ellos dejaban preguntas por mucho tiempo. Entonces, en una conversa se les preguntó qué hacer con todas esas preguntas de sexualidad que hacían los casos. Y se tomó como, ¿y por qué no hacemos un documento, no hacemos algo? Nadie pensó en un libro. Se pensó como en un documento, en contestar esas preguntas. Y se hizo con los usuarios, o sea, los cabros chicos, los alumnos de esos colegios de Santiago, fueron los que hicieron todas las preguntas. Ellos seleccionaron de todas las preguntas cuáles eran las que ameritaban más de los miles de preguntas, seleccionaron 100, los mismos alumnos, ¿no? Luego, esas preguntas nos las enviaron a los expertos de las diferentes áreas, que éramos los profesionales que las contestaron. Y la respuesta fue hacia un comité que se hizo con todos los alumnos, con representantes de todos los colegios. Entonces, ellos modularon la respuesta para que la respuesta que yo daba como técnico o como viejo que sabía un poco más fuera absolutamente comprensible por el receptor. ¿Ya? Luego esa respuesta volvía a nosotros para ver si había perdido el sentido al traducir o al facilitarlo al idioma coloquial. Y además después los chicos plantearon que esto no tenía que ser solo una cosa de letras y números, sino que tenía que tener imágenes, porque a ellos no les gustaba leer cosas sin dibujo. Y se hizo una licitación y se plantearon una serie
de gráficos, de artistas gráficos, que los alumnos seleccionaron cuál era. O sea, es uno de los pocos proyectos que yo conozco que está hecho desde los usuarios, por los usuarios y para los usuarios. O sea, yo como ejemplo de herramienta de mercado, creo que es bastante buena, ya que hay gente que le gusta el mercado, yo creo que es un muy buen ejemplo de mercado. Ahora, el tema de los tópicos que fueron rebatidos son absolutamente cuestionables. Se puede rebatir mucho, pero de que es una herramienta que yo sé que actualmente hay dos monjas que la usan, la critican, la destrozan, pero la usan como herramienta en el colegio católico, me parece. Yo con eso estoy parado. Yo me acuerdo cuando salió ese libro y tuve la oportunidad de conocer a uno de los participantes del comité y, o sea, también tenemos como Duda Sexual, tuvimos como el prestigio de contar con una de las copias que ahora son escasísimas. No hay, las tienen guardadas. Y Se hicieron 1000 y el 30% o el 40% están guardadas en la municipalidad de resguardo y no las permiten entregar. Hemos pedido que nos las regalen, etcétera, hasta que cambie la autoridad y las diferencias que no las queman. Pero, perdón, el libro fue liberado a la web. Sí. Antes, nosotros todos porque- renunciamos a los derechos y la municipalidad también y liberó los derechos, entonces está en la web. No sé si igual han tenido la oportunidad de ver el libro, pero es precioso, no solamente por la manera en que complementa las ilustraciones con las preguntas, sino que incorpora un ámbito de la educación sexual que muchas veces es olvidado, que es la afectividad. Y nosotros actualmente Fue podemos... una crítica que se nos hizo de que dejamos de lado la afectividad y era porque no había leído el libro. Y estaba Sí, y está al final, es como... Pero, igual me leí el libro. Y nosotros igual podemos evidenciar que falta afectividad dentro de los programas que se hacen básicos de educación sexual por básicamente todos los testimonios de violación y abuso sexual que hay. O sea, si es que las personas no pueden comprender e incorporar siquiera el hecho de no es no, o sea, siento que eso es más básico que conocer acerca de métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual. Pero eso es como para otro. Vamos a pasar a la pregunta de Héctor. Para no adelantar. ¿Cómo se relaciona el nivel económico y el sexismo con las infecciones de transmisión sexual? Siento que, no sé si ustedes han podido ver un gráfico que cada cierto tiempo se viraliza, que compara el embarazo adolescente en adolescentes de la comuna de Vitacura con adolescentes de una comuna de menos recursos. Siento que es muy equiparable. El hecho de que los adolescentes no tengan incorporado las consecuencias que puede traer el disfrutar de su sexualidad, de la que tienen todo el derecho del mundo, más aún, o sea, tienen más derecho aún de estar informados acerca de ello. O sea, las cifras hablan por sí solas. Si ustedes comparan los motivos de consulta con matrona en un consultorio de Vitacura de las adolescentes con un consultorio de Pedro Aguirre Cerda, como que de verdad no hay comparación. O sea, conozco ambas realidades, conozco que la matrona de Vitacura tiene más tiempo para hacer cosas administrativas porque no tiene tantas consultas como la matrona que trabaja en el CESFAM Edgardo Enríquez de Pedro Aguirre Cerda, porque las diferencias son abismales. Y en cuanto al sexismo con las infecciones de transmisión sexual, entiendo sexismo como machismo, ¿puede ser? Sí, ya. Acá nosotros hemos, o sea, las cifras de contagio, de transmisión de VIH, por ejemplo, se han elevado mucho en personas que ya tienen su pareja estable hace años, están casadas, tienen familias formadas hace muchos años, pero a pesar de eso igual se siguen infectando. Entonces, como que la carga, a ver, ¿cómo expresarlo? El hombre heterosexual lleva la gran carga de transmitir las infecciones
a las personas con las que tienen relaciones sexuales. Pueden ser amantes, pueden ser sus parejas estables desde hace años. Entonces sí hay un tema sexista, no solamente por eso, sino que además existe un programa de la mujer que cuida la salud sexual y reproductiva de la mujer, no así la del hombre. No digo que no sea necesario el programa de la mujer porque ha disminuido la mortalidad por cáncer cervicuterino, por cáncer de mama. Es bacán el programa de la mujer, pero la base del funcionamiento del programa de la mujer es que la mujer es la base de la familia, es quien cuida a los demás, entonces si cuida a la mujer, cuida por consiguiente al ambiente. Eso lo encuentro sumamente sexista y también siento que eso ha contribuido al diagnóstico de mujeres ya casadas hace mucho tiempo. ¿Podría agregar algo que en el contexto de la salud sexual y reproductiva, yo echaría de menos programas de salud sexual y reproductiva masculina? O sea, ¿cómo tú le metes desde en el ADN o debajo de la piel el contexto a un hombre sobre su responsabilidad frente al engendrar, por ejemplo? Si la que se tiene que cuidar es ella, que no me cuida yo. O sea, si nosotros cambiamos las miradas y las perspectivas frente a la educación y cambiamos la mirada sexista frente a la responsabilidad, hacemos transversal la responsabilidad, transversal las necesidades de todos, porque la mujer no solamente tiene las responsabilidades, ella puede perfectamente tener una vida en que solamente tenga sexo por placer y es fantástico, y eso nadie tiene que hacer un juicio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y que si tiene 7 parejas sexuales, es tan lícito si es que ella se cuida y todo lo demás, con el resto. O sea, yo creo que ahí hay que cambiar las miradas de morales, las miradas de valóricas. Y lo que nos pasa a nosotros a nivel de los profesionales de salud es que no estamos a la altura educativa en términos de no tener miradas valóricas, sino que técnicas y productivas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la de Ángelo. Cómo enfrentar los prejuicios que existen dentro del personal de salud frente a las personas con VIH, qué rol juegan las instituciones y la educación superior. O sea, yo creo que es la palabra clave de todo y de todos los problemas con los que nosotros adolescemos, es educación. O sea, educación es lo que nos va a prevenir de la explotación laboral, lo que nos va a prevenir de las infecciones sexuales, lo que nos va a prevenir de los abusos, de todas las circunstancias. O sea, lo que nosotros adolecemos de educación, yo lo dije antes, nosotros como personal de salud adolecemos de buena información y de buena educación. Y si tenemos 800.000 talleres en que se manda a la gente a, no sé, a un lado y a otro a hacer jornadas de todo un día, eso debería ser evaluado sistemáticamente. O sea, nosotros deberíamos tener encuestas de los prestadores de cuántos saben de lo que tienen que saber de cómo se presta la salud. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede derivar a una persona en un sistema público porque es ISAPRE y se vino a hacer un examen de transmisión sexual a un instituto público. Si resulta que la ley dice que cualquier persona, independiente de su filiación previsional, tiene derecho a hacerse un examen espontáneo de ITS en el sistema público. Y lo derivan y lo mandan a timbrar, a pagar, etc. Le ponen barreras, porque la gente no sabe, no conoce la ley, ni conoce su trabajo ni sus deberes. La ley de deberes y derechos del paciente, y falta todo lo que nosotros tenemos que saber de lo que tenemos que prestar, de las prestaciones que tenemos que entregar. En la educación es lo mismo, o sea, la gente no conoce. Muchos usuarios, nosotros atendemos actualmente muchos usuarios en la fundación y un gran porcentaje de personas extranjeras, ¿no es cierto? Impresentable es que nosotros estemos dilatando el ingreso de, yo recibo alrededor de 5, corrígeme Alejandro, más o menos 5 o 7 extranjeros semanalmente en la fundación
que vienen con tratamiento indetectable desde su país de origen y están trabajando con o sin permiso en Chile, y que tengo que ingresarlos a un programa, y que ese ingreso a un programa público o privado me puede demorar hasta 2 meses o hasta 1 mes. ¿Por qué? Si viene diagnosticado, viene con tratamiento. Ya, certifico su tema en el ISP, que son 3 semanas de confirmación. Un tema que no se ha abordado hasta el momento y que es una ineficiencia del sistema. O sea, eso, la confirmación debería durar muchísimo menos. No entiendo por qué se demora tanto. Y técnicamente puedo rebatir que no se demore tanto. Tengo todas las herramientas. O sea, cuando como un ejemplo, el sistema público derivaba las cargas virales en los CD4 con una demora al sistema privado, José Aguirre y Universidad Católica, las derivaba con una demora casi de 1 mes de la carga viral o más, y los CD4 por lo menos de 2 semanas. Y cuando lo asume el sistema público, mi hospital, que me enorgullece, con los mismos recursos, sin recursos adicionales de ninguna índole, podrá ser un par de profesionales más contratados, ¿no es cierto? El examen se demora, el CD4 está dentro del día y la carga viral se demora 24 horas, o 48 como mucho. Entonces, hablemos de la eficiencia del sistema público y de la ineficiencia del sistema público cuanto quieran. O sea, yo creo que aquí faltan miradas reales economicistas públicas y privadas. O sea, comparemos cuánto hago con este recurso en el público, cuánto hago con este mismo recurso en el privado. O sea, yo feliz debato al respecto, porque tengo ejemplos en que podemos hacer. Ese es un ejemplo y podemos hacer muchos otros ejemplos en ese contexto. Pero para no alejarme del tema, educación. O sea, educar en todos los ámbitos. Educar en la salud, educar en la prevención, educar en todos los ámbitos. La gente no conoce lo que tiene que hacer y deriva a la gente y la tramita y la hace volver 4 días, 5 veces, la hace timbrar 80 papeles que no tiene que timbrar. Porque no conoce los recursos o las disposiciones que están hace mucho tiempo en la ley. Ahora Héctor va a leer la última pregunta. Dice, ¿cómo se relaciona la discriminación LGBTQ+ con el aumento de la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual? Acá hay una palabra que es clave, que es la invisibilización. Durante toda la vida, hasta los años 80, se invisibilizó muchísimo a la población que en ese entonces, para temas sociales, era LG, no había más. Y B, onda bisexual, onda eran más enfermos que los homosexuales. ¿Cómo? Y la población se empezó a visibilizar por la aparición en los años 80 de este cáncer gay, que fue el VIH, que lamentablemente tomó la vida del primer paciente VIH confirmado en Chile porque no teníamos información. Y a nivel mundial igual fue tema porque tampoco había información al respecto. Entonces ahí fue como el primer acercamiento, y desde ese entonces yo personalmente siento que los hombres homosexuales nos hemos apoderado de todo el espacio de lucha de la población LGBTIQ+. Con querer, sin querer, no lo sé. Pero el hecho de que... Porque estamos educados dentro del machismo, claro, inconscientemente. Claro. Entonces, o sea, cuando se habla de gay, cuando se habla de homosexual, el inconsciente colectivo piensa 2 hombres. Nicolás tiene 2 papás. No piensa en 2 mujeres, que son igualmente, o sea, igual de homosexuales que una pareja de hombres. Entonces, el hecho de invisibilizar a cierta población de toda la diversidad sexual ya es una gran barrera, porque primero, a nosotros como profesionales, que no tenemos formación además de la que se nos entrega en la academia, no sabemos cómo enfrentarnos a una pareja de mujeres, por ejemplo, que consulta por X y ITS. De igual manera, carecemos de herramientas para enfrentarnos a 2 hombres
que también tienen una ITS. O sea, primero, ay, se me olvidó, a ver, ¿cómo se relaciona la discriminación? El hecho de estar asociados a infecciones de transmisión sexual lleva ya una carga y un prejuicio increíble. Entonces, muchas veces este prejuicio actúa como barrera al momento de intentar acceder, y cuando se accede, ocurre este fenómeno que hablaba al principio, que es como bola de nieve. Una persona se entera de que en este lugar hacen una atención más o menos decente, entonces se van a hacer el examen y aparecen muchos casos. Y esa es una de las maneras en que aumentó el diagnóstico de VIH principalmente en Chile, porque se dan estos espacios que son tan raros, porque son, no sé si libres de discriminación, pero son con un poquito menos de discriminación que todo el resto. Me gustaría agregar algo frente a eso, porque se complementa con tu pregunta, con la mía. Porque no todo es malo, porque hay cosas súper buenas en términos de la educación, que tanto decimos que no hay. Y yo les quiero pasar un avisito, porque yo apuesto un granito de arena en una iniciativa educativa que creo que es única, que es el diplomado de sexualidad que hace la escuela transdisciplinaria, ¿no es cierto?, de sexualidad, y que creo que tiene herramientas que yo no he visto en otras instancias educativas, desde el punto de vista de el deshacerse del prejuicio, de actuar técnicamente y con todas las miradas. O sea, yo me reconozco infinitamente ignorante, y hasta hace muy poco era infinitamente ignorante de lo que era la transexualidad infantil. ¿No es cierto? Cuando nos pidieron que si podíamos prestar nuestro local de la fundación para que se reunieran unos padres hace unos años de niños trans, cuando fue todo este caso de las niñitas, no sé si se acuerdan de Andy, bueno, un poco después. Y yo dije, claro que se yo feliz, o sea, le prestamos, uno está en buena onda y se lo presta el espacio. Y yo pensé, serán unos 10 papás, 15 papás. Y me enfrento con más de 70 matrimonios que conscientemente quieren dejar, no quieren permitir que sus hijos sufran. O sea, yo dije, después de esto tengo que aprender algo, y me puse a tratar de aprender cosas que todavía trato de aprender mucho, porque creo que hay un 80, un 90, un 100% que no sé, porque es una realidad que no conocemos y que no tenemos idea de cómo enfrentar, que no sabemos, que solo tenemos prejuicios frente a ellos y frente a muchas otras conductas. Entonces, si básicamente yo me reconozco como, si me tengo que identificar con algún personaje, soy el chanchito de la casa de ladrillo, porque yo soy práctico. Y en mi pragmatismo necesito herramientas y educación. Y necesito todas las herramientas, necesito conocer todos los ámbitos y todas las realidades para aportar, pero sin prejuicio, sin miradas valóricas, con la efectividad como objetivo y la afectividad como herramienta. Sí, así como sumándome a las palabras, nosotros igual somos, o sea, yo estoy recién salí del 2016, entonces de repente para nosotros es como un poco más fácil sacarnos ciertos prejuicios de la mente, pero cuando nos insertamos en el campo laboral nos enfrentamos con que no todos son jóvenes y no todos son tan abiertos de mente como nos gustaría que fueran, e incluso nosotros mismos podemos hacer un trabajo al respecto, pero es como más una invitación a ayudar a que las otras personas se puedan deconstruir, puedan sacar, o sea, puedan primero dejar de lado el machismo al momento de la atención, que no favorece a nadie. Nadie tiene beneficios por una atención machista. Y luego intentar incorporar por ejemplo, términos nuevos, intentar aventurarse a conocer otro tipo de realidades, hacer el diplomado de sexualidad de la escuela. Es súper rescatable que las personas quieran
salir de su burbuja, que no es, o sea, al final no es culpa de esa persona, es culpa del entorno en el que se desenvolvió. Entonces, o sea, eso yo creo que es lo más importante, lo más rescatable. Yo puedo preguntarle algo porque aprovechando prácticamente de que tú estás aquí, que tú trabajas en un programa que es el programa de inmunología del Hospital San José, ¿no es cierto? Y saber cuán fácil es entrar a ese programa, qué requisitos requiere para entrar al programa, y yo te puedo contar que en el programa de mi hospital los requisitos son tener la confirmación del ISP, en que cuando no es tan rápido nosotros buscamos alternativas como para facilitarla, tener un certificado que acredite tu cotización en FONASA, ¿no es cierto? Y basta y sobra, o sea, con esos dos elementos tú puedes ingresar al programa pidiendo una hora en infectología y pidiendo la atención. Y eso va a ser evaluado con carga CD4 y el paciente se va a discriminar de acuerdo a los niveles críticos del CD4 para ser atendido más temprano o en términos regulares. Me gustaría saber cuáles son las condiciones, cómo ingresan incluso los extranjeros, qué se hace. Primero hablemos de las personas con nacionalidad chilena. Para ingresar al programa VIH basta la confirmación ISP, a menos que tengan sintomatología que se pueda asociar a VIH, o sea, a SIDA, y entonces solamente basta un test reactivo. Y se hace la atención a medida que se obtiene la confirmación ISP en procesos paralelos. ¿Y el tema de filiación? Ah, sí, FONASA es necesario. Eso, el certificado de afiliación a FONASA ahora mismo entramos. Puedo decir orgullosamente, aunque siento que no he contribuido nada a ello, pero puedo decir orgullosamente que las unidades de ITS y de VIH de todos los hospitales del sistema público son las únicas dos unidades que no piden residencia. Por ejemplo, si yo en el consultorio de, no sé, Peñalolén, me derivan a urología, yo necesariamente tengo que ir al Salvador. No tengo opción, porque ese es por residencia el lugar que me corresponde. No es así con VIH o con ITS. Uno puede ir a cualquier centro del servicio de salud correspondiente. O sea, ahí tenemos el término de que en el año 2013, creo, 2012-2013, en el anterior gobierno del presidente Piñera se derribó la territorialidad, que eso es muy importante. O sea, yo tengo muchas críticas frente a muchas cosas, pero tengo que reconocer lo que fue y por lo que yo luché y que a alguien convencí. Entonces, se derriba, ¿no es cierto?, la territorialidad. Eso es súper importante porque todavía hay mucho personal de salud que cuando tú no vives en la comuna te derivan a la comuna de residencia. No es necesario, el VIH no tiene territorialidad. Tú te puedes atender donde quieras. Puedes vivir en Punta Arenas y ir a inscribirte al programa de Arica. ¿Ya? Eso con respecto a los chilenos. Con respecto a los extranjeros, solamente basta un informe médico o algún papel legal del país respectivo que diga que esta persona tiene VIH, y si está con medicamentos y se le están acabando, solamente hace falta una receta, también ojalá bajo que tenga algún timbre, que se vea que es real. ¿De un médico local o que viene con su receta? No, del extranjero. Del médico extranjero. Sí, no sé, una receta. ¿Y se puede hacer en la continuidad? Sí. Ya, eso es muy importante, porque no todos los hospitales tienen esa situación y esperan la consulta del médico tratante local. Sí. Cuando nosotros tenemos una persona que viene en tratamiento y viene con su frasco. O sea. ¿Qué más prueba que eso? Y finalmente las embarazadas, las pacientes gestantes, solamente con un test reactivo son derivadas al centro VIH a medida que se va confirmando o descartando el VIH, y si se descarta se entregan los medicamentos y para casa. Con los extranjeros, ¿cómo lo hacen con el tema del RUT? Porque los extranjeros no pueden filiarse a FONASA si no tienen RUT. Nosotros tenemos
que tengo que darle las gracias a la Heidi, que es la persona de FONASA que atiende en mi hospital y que yo públicamente les hago el nombre porque ella es muy comprometida, y ellos desarrollan un RUT provisorio de 40 millones para ingresarlo al programa, que se demora entre 3 y 4 días. ¿Ya? Y con eso uno puede filiarlo como al programa 7 días, me dicen por ahí, 7 días. Pero es poco, o sea, rápidamente podemos filiarlo. Entonces, si tú me dices que eso no es requerimiento para los extranjeros, fantástico, o sea, yo te mando más. Ya. Sí, o sea, nosotros no exigimos, o sea, exigimos RUT, pero no es mandatorio el momento del ingreso. Se puede hacer como proceso paralelo. Perfecto, eso es muy bueno, eso es una barrera de las que hablábamos, de las barreras para poder lograr avanzar en términos del diagnóstico, de la atención, de la efectividad del tratamiento, de la continuidad. Si yo tengo un número de extranjeros que están indetectables, que vienen incluso con un mes de medicamentos, rápidamente los ingreso al programa. ¿Para qué? Para que no hagan resistencia, para que no tengan problemas y no me tengan que consultar. Para finalizar este programa, queremos darle las gracias a Héctor y Ángelo por su tiempo y su disposición. Y les tenemos un pequeño presente a cada uno. Espero que les guste y que lo busquen. También queremos recordarles que mañana se va a realizar la Asamblea de Padres y Madres de Mapau. También tenemos la Asamblea de Mujeres a la hora del almuerzo de aquí de la facultad. Y por último tenemos la Feria de las Pulgas. Así que gracias por vernos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a ustedes.